Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Como todos los días a las 8 de la noche en vivo, hora de Colombia, para compartir con ustedes temas de investigación. Y hoy me acompaña Trinidad Ortiz para tocar este tema en los martes de análisis Descubriendo. Bienvenidos todos. Hoy vamos a continuar con un tema que hemos venido analizando, estudiando y profundizando, como lo es el sionismo, como lo es también el neomesianismo. Y hoy vamos a profundizar más con el tema de los 24 o las 24 actas del plan sionista o los protocolos de los sabios de Sion. ¿Cómo estás, Trini? Bienvenida. Muy buenas noches, Neil. Buenas noches para todos ustedes que están ahora llegando, conectándose a su canal por YouTube, Descubriendo, como todos los días a las 8 de la noche, hora Colombia. Aquí estamos una vez más y hoy, con los martes de análisis, vamos a estudiar las 24 actas del Plan Sionista Mundial. Por supuesto, no lo vamos a hacer todo en un solo programa, vamos a hacer una serie de programas para completar el estudio de las 24 actas, pero hoy tenemos una introducción muy interesante. Muy interesante. Este programa se derivó de uno anterior que hice el viernes, si no estoy mal, el viernes de la semana pasada, que hablé sobre el desconocido mesianismo, el desconocido mesianismo, y allí, amigos oyentes, aprendimos unas cosas muy interesantes y eso quedó en puntos suspensivos para hoy dentro de ese plan. De hecho, vamos a arrancar justamente con eso, con lo que quedamos en la semana pasada, el plan neomesiánico. En este contexto del recién nacido neomesianismo o movimiento neomesiánico, se realizó el primer Congreso Sionista Internacional en Basilea, Suiza. Fue el 29 al 31 de agosto del año 1897, a finales del siglo XIX, convocado y presidido por Teodoro Herz. Recuerden que el neomesianismo es una corriente dentro del judaísmo que tiene como propósito el plan de dominación mundial. Y a diferencia de como lo hace el ala tradicional judía, que es la religiosa o la ortodoxa, ellos sienten que no es necesario esperar a un Mesías para cristalizar el propósito de control mundial. De hecho, esa filtración, porque ese plan es un plan de filtración a las sociedades del mundo en diferentes niveles o a diferentes niveles y en diferentes actividades de la raza humana. También tenemos, como lo vemos aquí, que se presume que en dicho congreso, el de Basilea en Suiza, se centraron las bases reformistas para el control mundial a través de la visión no religiosa, ¿sí?, plasmando en las 24 actas de los protocolos de los sabios de Sion dicho propósito. ¿Sí? Recuerden que el ala religiosa tradicional espera al Mesías y que sea la llegada del Mesías la que represente el triunfo sobre los enemigos de Israel, la reconstrucción del templo y darles el dominio global. Ya estudiamos en ese programa las citas, los documentos, sobre todo también en el Talmud, donde se muestra qué es lo que ellos planean desde esa visión religiosa. Pero el neomesianismo no espera a que el Mesías llegue, sino que ellos dicen que eso lo pueden lograr con su propio esfuerzo. Así que, ¿cómo lo van a lograr? Como dice aquí, por esta razón se afirma que el sionismo no es un movimiento de raíces religiosas, sino puramente políticas, que penetra diferentes niveles de la sociedad, sobre todo la occidental, para desde adentro lograr absoluto control y dominio mundial. Ese es su plan, Trinidad. Y por supuesto, lo que hoy tenemos que estudiar es qué son los protocolos de los sabios de Sion. Correcto, Neil, así es. Entonces vamos a comenzar esta parte por definir qué son esos protocolos de los sabios de Sion.
Bueno, tú ahorita lo decías, estos protocolos son un registro escrito, secreto, de reuniones celebradas por un grupo llamado los Sabios Ancianos de Sion. Las primeras publicaciones incluían 24 capítulos o protocolos, que también se les dice, o como su título lo menciona, y corresponden a unas actas de reuniones. Cada capítulo o cada acta afirma documentar los planes secretos de los ancianos para controlar a nivel mundial la política, la economía, los mercados financieros, los medios de comunicación, la educación y otras partes de la sociedad con el fin de beneficiar a los judíos. A los judíos. Entonces es un plan que se diseñó, se presume, cuando decimos se presume, es que, bueno, confiando en quienes denunciaron este plan, porque igualmente los protocolos de los Sabios de Sion también han sido señalados como un fraude, es decir, que no es algo que es real. Además, se introduce dentro de las teorías de conspiración. Sin embargo, lo que queremos en el programa es alejarnos, por supuesto, de esa visión oficial y ver si realmente esto corresponde a una realidad. La filtración de los neomesiánicos o los judíos no profundamente religiosos, o por lo menos que no esperan que llegue el Mesías para lograr su propósito, busca filtrar, miren, a nivel mundial, anoten, la política, la economía, los mercados financieros, los medios de comunicación, la educación y otras partes de la sociedad con el fin de beneficiar a los judíos. Correcto. O sea, donde tengan que incidir, filtrarse, actuar con el objetivo de que los beneficien, lo harán. Además, porque han logrado en ese plan y ejecución tener grandes recursos a su disposición. Y cuando tú tienes recursos, pues es más fácil cristalizar un plan. Hay algo que llama mucho la atención de estos protocolos, y es que muy a pesar de que la mayoría de los medios de comunicación, redes sociales ahora y todos los medios históricos lo mencionan como un fraude, es curioso ver cómo han pasado ya más de 120 años y todavía se mantienen vigentes. Y lo que más asombra es cómo se han venido cumpliendo algunos de los escritos que están ahí en esas actas. Claro, de hecho, la versión oficial se los denomina, como les decimos, fraude. Los Sabios de Sion se refieren a un grupo ficticio, dice la versión oficial, protagonista de los protocolos de los Sabios de Sion, un documento falso que alega la existencia de una conspiración judía a nivel mundial. Entonces se le dice que es un documento falso. En esa versión oficial, ¿qué se dice del origen? Se trata de una falsificación literaria creada a principios del siglo XX, aproximadamente en 1903, por la Okhrana, que es la policía secreta del Imperio Ruso. Recuerden que en aquella época estaba la condición política de esa forma. El objetivo era culpar a los judíos de los problemas políticos que estaban ocurriendo en Europa. El contenido de las actas o de los protocolos, según la versión oficial, el texto se presenta como las actas de una reunión secreta donde estos sabios planean controlar el mundo mediante el dominio del sistema financiero y los medios de comunicación. Y también se habla de que ya fue demostrado que es un plagio, es decir, que no es cierto. Investigaciones históricas confirman que gran parte del texto fue plagiado de una sátira política francesa de 1864 que no tenía nada que ver con los judíos, en lo que se conoce como el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, pero una especie de sátira que fue adaptada según la versión oficial para hacer ver a los judíos como responsables de lo que estaba pasando en Europa en esa época. Que ya ahorita tú nos vas a profundizar cuál era el contexto histórico, sí, claro, la región sobre la cual se dieron a conocer los protocolos de los Sabios de Sion, y si todo ese análisis que estamos haciendo aquí en Descubriendo, pues puede mostrarnos al final si esto es conspiración o realmente es un plan muy serio de control. Correcto. Bueno, entonces vamos a analizar un poco acerca del origen de estos protocolos de los Sabios de Sion. Los protocolos se publicaron por primera vez en agosto de 1903 en una serie en el periódico Snamia,
que traduce el estandarte de San Petersburgo, ubicado en Rusia. Znamia era propiedad de Pavel Kruskevan, un escritor, periodista, abogado y político ruso. La postura editorial de Kruskevan enfatizaba su identidad ortodoxa rusa y denunciaba a los judíos de asesinatos rituales, dominio económico, subversión cultural, prestamistas explotadores, libelos de sangre y control político de la región donde ellos estaban pues ubicados. Es decir, que esta publicación lo que hizo fue denunciar lo que en ese momento se estaba viviendo, claro. Viviendo, y que estaban, según esa visión, ejecutando los judíos. Correcto, así es. Y bueno, es importante poder entender por qué este señor Pavel Kruskevan, que era un periodista de este periódico que era uno de los más importantes de Rusia, pues tenía esa postura de denuncia contra esta comunidad judía que vivía precisamente primero en el pueblo donde él era oriundo, y después ya cuando él se va a San Petersburgo también pues lo vive también en la ciudad, que es más grande. Claro. Entonces hay que ubicar una fecha en el origen de los protocolos, de la denuncia de los protocolos, porque se dice que el origen de los protocolos fue en la reunión de 1897 en Basilea, Suiza. Sí, sin embargo, la denuncia, la publicación de esas actas y ese propósito se dio en febrero de 1903. Sí. En febrero de 1903, Kruskevan publicó artículos denunciando que los judíos habían asesinado ritualmente a un niño cristiano de 14 años. O sea, esto fue en febrero. Y él lo publicó, los protocolos, en agosto. Ok, ahí hay la claridad. Primero ocurrió un hecho que como que despertó el repudio. Sí, de hecho, estos hechos ya se venían presentando de manera seguida anualmente en algunas comunidades judías, y hay hechos, y hay una historia pues contada acerca de casos de niños que eran asesinados por estas personas judías. Dice que Kruskevan publicó artículos denunciando que los judíos habían asesinado ritualmente a un niño cristiano de 14 años llamado Mikhail Rabancheko, de la cercana ciudad de Dubosari, en Rusia, para usar su sangre para la preparación del mitzvah del Pesach, que era parte de una fiesta judía que se celebra más o menos en la Pascua, en abril. Una acusación clásica de libelo de sangre. Este término libelo de sangre es precisamente la sangre que es extraída de una persona inocente y utilizada para rituales. Tremendo. Entonces, estos libelos de sangre, de hecho, ustedes pueden investigar este concepto. Yo nunca lo había escuchado, y es un concepto que se utiliza mucho y que dentro de la historia, sobre todo en la historia de los judíos en Rusia, se presenta mucho, porque hay asesinatos utilizados de la sangre de las personas, incluso tienen cortadas en ciertas partes del cuerpo. Aparecen los cuerpos ya fallecidos con esas cortadas para succionar la sangre y utilizarla para rituales. Bueno, recuerden que el carácter ritualista del judaísmo se da desde sus inicios, ¿no? Precisamente con la selección que hizo el Elohim Yahvé sobre este pueblo, este pequeño pueblo que después comenzó a tener cierta incidencia en esa región. Los sacrificios de sangre presentados a Yahvé, Jehová, el Elohim Yahvé, eran una práctica común en los tiempos antiguos. Se cree, por lo menos así públicamente se dice, que luego de la destrucción del templo, que sería el segundo, en los tiempos posteriores a Jesús, en el 70 después de Cristo, desaparecieron con él los sacrificios, o deberían haber desaparecido los sacrificios. Sin embargo, esta denuncia que hace el personaje que traes acá a mención, parece que no fue
tan así como creíamos. Probablemente estaban haciendo este tipo de prácticas secretas. Exacto, siguieron haciéndolo de forma secreta. Sin embargo, todo esto es negado, ¿no? Ah, claro, por supuesto. En las redes y en todo, o sea, todo esto es negado. Pero del detrás, o sea, la otra cara de las versiones, que es la versión de estas personas, fueron personas que se mantuvieron en la lucha y en la denuncia contra estos actos que hacían estas personas judías. Claro. Bueno, ahora para entender más esto, porque aquí nos está mostrando Trini, lo que motivó a que en un momento en Rusia se hiciera esta denuncia. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la historia de los judíos en Rusia? Como para profundizar más en lo que estaban entendiendo mal que sucedía ahí en esos momentos para soltar los protocolos. Ok. Para entender un poco acerca de por qué la postura de este periodista, por ejemplo, que fue el que publicó por primera vez los protocolos de los sabios de Sion, lo hizo, y por qué de pronto esas pugnas contra los judíos, en Rusia vamos a profundizar un poquito acerca de la historia de estos judíos en esa localidad. A partir de 1720, que corresponde al siglo XVIII, los judíos empezaron a vivir en las provincias de Lituania, Bielorrusia y Ucrania, y en el Reino de Polonia, una región controlada por los zares, pero no formalmente anexada al Imperio ruso. Esa época era la época de los zares, de los reyes. Sí, de los reyes. Del Imperio ruso. Exacto. Entonces, en esa época, antes de 1720, los judíos llegaban a esas zonas como turistas, viajeros. Pero a partir de 1720, el zar que estaba en ese momento les permitió ubicarse y habitar estas zonas que son zonas laterales al Imperio ruso, que son las que acabo de mencionar. Lituania, Bielorrusia y Ucrania. Sí, y Polonia. Y Polonia también. Estos pueblos estuvieron formados por una comunidad llamada los házaros, un pueblo túrquico procedente de la Asia Central, localizado en lo que es actualmente Ucrania, el Distrito Federal Sur y Kazajistán, que adoptó al judaísmo como su religión oficial entre fines del siglo VIII e inicios del siglo IX. Entonces, en toda esta zona estaban ubicados esta comunidad llamada los házaros, que ellos no eran judíos como ni siquiera de familia, descendencia, de nada. O sea, ellos no eran nada de eso. Pero adoptaron el judaísmo como su religión oficial. El pueblo házaro fue un pueblo de origen realmente túrquico, uh-huh, no semita, no hebreo, no israelita, sino túrquico, y ahorita vamos a hablar más de ellos, que en un momento estratégico, siglo VIII al IX, adoptaron el judaísmo como religión. No siendo semitas, no siendo israelitas, exacto, no siendo judíos de etnia, no siendo tampoco hebreos. Nada. Entonces, adoptaron esa religión y poblaron esa región. Eso es muy importante, esta historia es muy importante porque va haciendo entender mucho quiénes son los judíos neomesiánicos y también los judíos askenazis o askenazíes. Correcto. En los siglos XI y XII, la comunidad de Kiev, habitada por judíos, estuvo progresivamente abierta a los askenazis, que eran los judíos que se asentaron en la Europa central y oriental. El judaísmo askenazi pertenece al movimiento neomesiánico. Del neomesianismo. También hubo judíos que habitaron el noreste de Rusia, aunque en menor población. O sea, la mayor cantidad de población estaba ubicada en esta zona, como lo vemos ahí en el mapa, en la zona verde. Entonces, para entender esto más, amigos oyentes, apunten, presten mucha atención, porque vamos a comenzar a conocer el origen. Recuerden que estamos hablando de los protocolos. Los protocolos fueron promovidos en una reunión que se hizo en Basilea, Suiza, 1897. Allí
Aparentemente se escribieron unas actas que fueron denunciadas en Rusia en 1903, 1905. Ahorita aparece un señor que se llama Sergei Nilus, que es el que, bueno, hace la difusión completa. Sin embargo, para entender quiénes fueron realmente esos señores que forjaron el sionismo, que forjaron el primer congreso sionista, hay que entender de dónde venía esa comunidad judía ubicada en el centro de Europa y el oriente, el centro y oriente de Europa. En lo que es, aquí lo estamos diciendo, Ucrania, Polonia, Lituania, Bielorrusia, bueno, todos estos países que le llamamos así en la actualidad. Y para eso vamos a hacer un estudio de la descendencia, de dónde vienen ellos, ¿verdad? Los judíos házaros, que además se convirtieron en el tiempo en los judíos askenazíes o askenazi, que siempre los identificamos con Alemania o la Europa central y oriental. Vamos a ver qué nos dice esto. Los orígenes de los házaros son inciertos. Tras la conversión al judaísmo, que ya Trini nos explicó que fue en el siglo VIII, ellos mismos atribuirían el nacimiento de su estirpe a Cosar. ¿Quién fue Cosar? Hijo de Togarmés. Togarmés es el mismo Togarma en la Biblia, que aparece en las escrituras, en las sagradas escrituras, como se les dice, como nieto de Jafet. Jafet es uno de los hijos de Noé. Algunos historiadores han buscado posibles relaciones entre los házaros y las tribus perdidas de Israel, que son 10, pero los expertos contemporáneos creen que son turcos migrados al oeste. Entonces, para que lo entendamos, los házaros son un pueblo túrquico, descendiente, amigos oyentes, de Jafet. Los 3 hijos de Noé fueron Jafet, Sem y Cam. Correcto. Recuerden que los hijos de Jafet son los que poblaron lo que es Europa. Los hijos de Sem, que son los semitas, ¿verdad? De los que hacen parte lo que hoy llamamos el pueblo árabe o el pueblo israelita. Palestinos. Sí, y los cananeos, los hijos de Can, son los que habitan también la parte cerca allí de lo que hoy es Israel y África, Egipto y todo esto son los cananeos. Entonces, esto es clave porque miren lo que dice la Biblia en Génesis 10:3. Los hijos de Gomer, Gomer es el hijo mayor de Jafet. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, miren que el término está muy parecido a los askenazinos. Sí. Askenaz, Rifat y Togarma o Togarma, que es el mismo Togarmés del que habla la tradición de los házaros como su antepasado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que los házaros o los askenazis o los judíos askenazis no son semitas, porque no son descendientes de Sem, sino de Jafet. Entonces, para poner un ejemplo específico, el señor Benjamín Netanyahu, que realmente su nombre es Benjamín Mileikowski, es de origen judío askenazi, antiguo pueblo házaro. En consecuencia, los antecesores o los pueblos de donde viene la familia Mileikowski no es semita. Y al no ser semita, pues tampoco fue hebreo. No es hebreo porque el primer hebreo es Abraham. Y esta descendencia él es de la descendencia de Jafet, túrquico. Entonces, además de no ser ni hebreo, ni semita, tampoco israelita, porque israelitas son los hijos de Israel. Y Israel es el mismo Jacob, hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham, Abraham el primer hebreo. Sí. Semitas. Todo ese pueblo es semita, incluso el propio pueblo árabe. Recuerden que Ismael es el primogénito de Abraham. Y a través de la descendencia de Ismael surge el pueblo que hoy llamamos árabe, palestino. Correcto. Por lo tanto, Benjamín Mileikowski, alias Benjamín Netanyahu, o mejor, Netanyahu, no es de origen semita, no es de origen hebreo, no es de origen israelita, ¿sí? Sino que es descendiente de un pueblo que adoptó el judaísmo como religión.
y como propósito de dominio mundial. Correcto. Y cuando llegan a la zona, que es lo que han hecho desde entonces, este tipo de judíos, por religión y propósito, van buscando controlar. Que tal vez eso fue lo que vieron estos personajes que lo denunciaron en la Rusia. Sí, eso precisamente era lo que te iba a comentar ahora, y es que en los pueblos estos que están en el mapa de color verde, en el anterior mapa, ahí estaba una gran población de judíos házaros. Entonces, estos judíos, de hecho, en el pueblo de donde es oriundo el periodista que publicó los protocolos de los sabios de Sion por primera vez en el periódico él en su pueblo natal, pues él era el director también del periódico de ese pueblo. Y ahí él tenía también esa misma actitud con esos judíos, y la mitad de la población eran judías. O sea, que eran judíos. Entonces, el problema era grande. O sea, no era un poquito de judíos o un barrio, era la mitad del pueblo, claro, de la ciudad. Entonces, los problemas que tenían con ellos eran bastante frecuentes, y habían personajes como este periodista que los denunciaba y no les tenía miedo. Correcto. Entonces hay algo importante aquí para atender, ¿no? Los protocolos de los sabios de Sion fueron, posiblemente, siempre vamos a dejar esa posibilidad abierta, ¿no? Posiblemente escritos en una reunión de sabios descendientes de los házaros, siendo judíos askenazis, la mayoría, y estos personajes realmente no son ni hebreos, ni semitas, ni israelitas, ni nada de eso, pues que se desarrollen eso, sino que son descendientes de Jafet, que fueron los que poblaron esa zona de Europa. Ahora, hay una cita, además, en el Apocalipsis que, curiosamente, ¿no? O sorprendentemente, al parecer lo denuncia. En el Apocalipsis 9:9, ustedes pueden leer lo siguiente. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí Apocalipsis está hablando de unos que se han hecho pasar por lo judíos, que no son, sino que son sinagoga de Satanás. Es decir, que tienen un plan de control, de dominación, y que a través de la mentira y todo esto han logrado controlar. Correcto. Entonces, esta parte, si usted coloca, por ejemplo, al señor Benjamín Netanyahu al lado de cualquier palestino es más semita que Netanyahu. Más hebreo, porque también es descendiente de Abraham, que Netanyahu. Ya no son israelitas, porque los judíos ortodoxos que se oponen a Netanyahu sí son semitas. Son semitas. Bueno, los ortodoxos que hayan nacido y que estén allí. Los religiosos. Pero bueno, entonces hay que hay religiosos ortodoxos que vienen también de Europa. No, pues israelitas, judíos ortodoxos. Que hayan nacido, ahí. Porque el padre de Netanyahu, que es el señor Milei Koski, era un rabino. Pero en Polonia, creo que es el origen del polaco. Polaco en esta zona que estamos nosotros entendiendo. Entonces, este conjunto de personajes, si lo ven, el perfil es no judíos de etnia ni de cultura, sino judíos conversos en los antiguos házaros. Son los judíos que dicen ser, y no lo son, sino que mienten, sino que son sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis. Tremendo. Y estos son los judíos mesiánicos, que tienen el propósito de control global, pero con la estrategia de dominación mundial. Que son los sionistas. Sí. Y fíjese que la otra facción judía, la ortodoxa, sí espera es la figura religiosa, el Mesías y todo esto. Entonces nosotros estamos, digámoslo de alguna manera, en estos programas, en estos temas de investigación, esperando que venga un Mesías, del lado de ellos, por supuesto, para que se genere el control total. Pues no es tan así como lo pensábamos. El control total lo están logrando sin que aún venga lo que dice el ala religiosa, que es el Mesías. Continuemos. Bueno, continuando entonces con esta historia de los judíos en Rusia, a lo largo del siglo XIX
y específicamente en la segunda mitad, los judíos con privilegios especiales se establecieron legalmente en San Petersburgo, que era una de las capitales en Moscú, y otras ciudades rusas donde se les unieron un gran número de judíos que vivían allí ilegalmente. Entonces, los zares le tenían a los judíos unas restricciones. Ellos no podían tener tierras, no podían hacer una cantidad de cosas. Era un pueblo extraño. Un pueblo extraño ahí, exactamente. Luego, en la medida en que fueron tomando poder económico, se les fueron otorgando unos privilegios, y entre esos estuvo que se fueran ya para las ciudades grandes como San Petersburgo y otras ciudades rusas, y ahí entonces fueron donde fueron adquiriendo la legalidad. Según la historia tradicional, o sea, la que vamos a encontrar por doquier, fundada a partir del siglo XIX, se empezó a ver a los judíos como las víctimas premientes de la autocracia zarista. La legislación zarista con respecto a los judíos estaba motivada por los prejuicios y odios que culminaban en pogromos. Los pogromos eran como una agresión de la comunidad, en este caso rusa, hacia los judíos que habían cometido alguna fechoría. Por ejemplo, haber matado a un niño o haber hecho cosas ilegales. Sí. Entonces, esto pues culminaba con estos pogromos que estallaron contra los judíos en el periodo imperial tardío. Claro. Bueno, fíjense que aquí hay algo interesante también que no se nos puede pasar en la relación entre rusos y judíos. Y judíos, sí. De ese entonces. Porque en el siglo XI y XII, recuerden que los házaros, que se convirtieron al judaísmo y habitaron esa zona de Europa central y oriental, crearon un imperio, un gran imperio con pues todas las prácticas que aprendieron de el Elohim Yahvé. Y el imperio que los acaba en esa época, a los házaros, fue el imperio ruso, siglo XI y XII. Entonces, desde esa época ya había una enemistad histórica, que luego, en los tiempos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se ve manifestado otra vez. Claro. Y luego, en la Segunda Guerra Mundial, vuelve y juega. Porque recuerden que quien enfrenta el nazismo fue Rusia. Claro que la gente asume que Hitler fue un personaje maravilloso porque quiso desaparecer estos, ¿no? Sin embargo, aquí hicimos un programa en el que hablamos de alguna ascendencia de tipo judío que tenía Hitler por el lado de su madre, que no quedó registrado en la historia porque ella tuvo una relación con con un jefe de finca. De finca, sí. Ella fue la otra, por decirlo así. Y eso no quedó registrado el verdadero padre del verdadero abuelo. Entonces, ese punto ha enfrentado incluso en la actualidad a rusos y a ucranianos otra vez. Exactamente. Fíjate cómo va la vaina desde el siglo XII. Sí. Y siendo que en la actualidad Zelensky, que fue el presidente de Ucrania, es házaro. Házaro, judío askenazi. Si ustedes buscan el judío askenazi, el señor Zelensky. Entonces hay una enemistad y un enfrentamiento, hay una ardidez desde el judaísmo askenazi contra Rusia. Sí. Y si ustedes ven hoy, la Unión Europea se están embarcando en una supuesta guerra que van a librar contra los rusos. ¿Quiénes creen ustedes que están impulsando en Europa esa idea? Los judíos askenazis. Claro. Están llevando a todo un pueblo europeo a algo que realmente no se merecen. No es necesario. Sino que el desconocimiento en todos estos temas pues hace que esto no se vea como tal. Bueno, y otro dato importante es que los vastos territorios del Imperio Ruso albergaron a la mayor población judía en el mundo. Los mayores territorios, como está aquí. Aquí vemos en este mapa los mayores territorios de las comunidades judías en el mundo. Hoy en día, pues estos datos son del año 2024. La primera población es Estados Unidos,
Luego le sigue Israel, Francia, Canadá, Reino Unido, Argentina, Rusia, Alemania, Australia y Brasil. Ahí están metidos ellos. Sí, señor. Ahí están metidos ellos. Y fíjese que ya ver este mapa te muestra el éxito que ha tenido el plan neomesiánico. Sí, y mira cómo Rusia pasó de ser en aquella época la número uno, la población número uno, la que más judíos albergaba, y ya cuando ocurrió todo esto, que los rusos los sacaron de allá, hoy en día ocupan el puesto número 7. Correcto, y entonces se fueron todos para Estados Unidos. Entonces aparece otro personaje llamado Sergei Nilus. ¿Quién fue este personaje, Dreni? Bueno, Sergei Nilus fue un escritor religioso ruso, publicista, cuyas obras se centraron en la espiritualidad cristiana ortodoxa, la escatología y las advertencias sobre el apocalipsis inminente. Era un religioso de la religión más común en la Rusia de aquel entonces. Sí, era cristiano ortodoxo, sí, que es la religión está la iglesia rusa. Cristiana ortodoxa. Sí. Este señor Sergei fue el que adjuntó como apéndice el texto conocido como los protocolos de los sabios de Sion a la segunda edición en el año 1905 de su libro Lo grande en lo pequeño, lo que marcó la primera publicación completa de este texto. O sea que quien mostró al mundo realmente de manera completa las actas, las 24 actas y el propósito de los protocolos fue Sergei Nilus. Sí, señor. Exactamente. En el año 1905. Nilus afirmó que el manuscrito se originó en un congreso judío secreto en Basilea en 1897, que corresponde a las actas de las reuniones del primer congreso sionista, en donde se establecieron los planes secretos de los líderes judíos para dominar el mundo, que ya lo habíamos Y la reunión sí es cierta, hay todo un registro, el primer congreso sionista es una realidad documentada y todo, y como en toda reunión, en todo congreso, pues se terminan con unas actas, ¿verdad? Sí. ¿Qué queremos? Lo que públicamente solamente se salió como uno de los propósitos de ese congreso fue crear un Estado judío en Palestina. Que eso lo lograron. Es decir, ese planteamiento ahí por no Sergei, sino Teodoro Herz, con todos estos judíos askenazíes, neomesiánicos, lograron eso en 1947. Cuando a través de una resolución se plantea la partición de Palestina en una parte para los judíos, que terminó siendo más grande, y otra parte para los palestinos, que hoy no tienen todavía. Claro. Entonces, este señor Sergei fue el primero que publicó el texto completo de los protocolos de Sion. A partir de ahí, pues han existido miles de versiones, pero la primera, la original, fue él. Entonces, ustedes pueden descargar, amigos oyentes, si de pronto están preguntando, bueno, ¿y cómo obtenemos el libro de los protocolos de los sabios de Sion? Nosotros acá vamos a mostrárselos. Vamos a mostrárselo acá en nuestra radio. Esta es la página de nuestra radio, de nuestra emisora rcpc.com.co, digitando rcpc.com.co, entran y dan clic en biblioteca, y apenas entren en biblioteca podrán ver, vamos a ver acá, biblioteca, ustedes podrán ver acá una lista de documentos y aquí está los protocolos de los sabios de Sion. Usted simplemente hace clic allí y lo descarga y lo puede estudiar y toda la cosa. Y espectacular eso ahí. Otra cosa que se me olvidaba mostrarles es que en la misma página, en la zona de artículos, pueden profundizar sobre lo que acabamos de mencionar. ¿Quiénes son realmente los judíos askenazí? Este es un artículo que publicamos hace apenas 2 días y aquí se muestran con las fuentes, ¿verdad? Las fuentes donde sale la información sobre el origen real de los judíos askenazí. Un documento muy interesante que ustedes pueden estudiar para ampliar lo que aquí estamos compartiéndoles. Sí. El conocer toda esta información histórica nos ayuda a entender lo que está pasando en la actualidad, la geopolítica actual, todo lo que está pasando en Palestina, Estados Unidos, todo, absolutamente todo. Claro. Bueno, y estamos tocando un tema bastante complejo porque ustedes saben que están infiltrados, como dice el mismo plan neomesiánico de ellos, en todos los estamentos, incluso en los medios de comunicación, redes sociales.
Y bueno, hay que hacerlo con mucho respeto, ¿no? Yo pienso que no hemos todavía pasado un límite, una línea agresiva en el lenguaje, que es lo que pues estos algoritmos detectan. Estamos haciendo un recorrido histórico y en el recorrido histórico estamos diciendo que probablemente también es una teoría de conspiración. Ustedes entenderán por qué hay que decirlo de esa forma. Sí. Bien, continuamos entonces. Ahí están las fuentes para que ustedes quieren, profundicen, leen y toda esta cosa, ¿no? Estos protocolos se extienden por todo el mundo. Los protocolos de los sabios de Sion comenzaron a circular más ampliamente después de la revolución de bolchevique en 1917. Ahí en Rusia. Ahí muere ya la Rusia zarista de los zares. Exacto, y ya viene la revolución, revolución de comunista. Bolchevique comunista. A pesar de que se han intentado demostrar que son un fraude, este ha tenido una extraordinaria difusión, ya que existen diversas versiones en varios idiomas que circulan por todo el mundo. También tuvieron amplia difusión en la Alemania nazi y hasta nuestros días siguen ejerciendo su perniciosa influencia en diversos sectores de la opinión pública internacional. Dices tú, o dice la investigación, su perniciosa influencia, una perniciosa influencia que está dañando la imagen de nosotros. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Pero fíjate que aquí se plantea de que la difusión, la amplia difusión, el amplio conocimiento, por lo menos en los ámbitos de investigación de los protocolos, se debe a que fue traducido en diferentes idiomas. Sí. Pero si fue traducido es porque lo que eso estaba diciendo allí estaba como que interesante. Como interesante, sí. Y como que encajaba con ciertas cosas que estaban pasando en pleno siglo XX. Total. Por ejemplo, cuando usted, y lo decía en el programa del viernes, sobre el desconocido neomesianismo, decía que en 1913 banqueros de origen judío se hacen al control de la emisión de la moneda de los Estados Unidos a través del sistema de la Reserva Federal. Entonces tú miras, bancos judíos, que ahí están varios judíos ahí, y a través del Congreso de los Estados Unidos le dan el monopolio para emitir el dólar. Uno dice, carajo, ¿cómo así? Y lo que dice los protocolos, y esta gente ya tiene el banco emisor norteamericano. Claro. ¿Cómo así? No siendo oriundos de esa zona. Claro, entonces, porque ¿qué diría la lógica? El deber ser que el banco que emite los dólares norteamericanos es un banco netamente gringo. Exactamente. Y no lo es. No lo es. No lo es. Bueno, si usted no lo ha escuchado, investíguelo y se dará cuenta. Qué curiosidad. Y aquí hemos ya hecho contenidos para explicarlo. Entonces, pero fíjense, es como bastante curioso, bastante casual, ¿no? No vayamos a pensar mal de esta gente. No, para nada. ¿Verdad? Y entonces, si nos vamos a otros ambientes, judío, entre házaro, entre israelí, que eso es lo de ahora, ¿no? Israelí ya es otra cosa. Y entender todas esas diferencias es la que nos hacen comprender muchas cosas. Ahora, como nosotros estamos cerca del tema profético, si ustedes estudian profecías y entonces quieren saber quién es el anticristo y todo esto, pues ustedes para entender el tema profético tienen que entender todo esto antes. Porque si no vamos a estar viendo la profecía desde un ámbito y ángulo religioso nada más. Así y es. Perdidos. Y se van a quedar solo en la creencia del pedacito que les están contando. Que es un relato también. Entonces, pero profundizar en todo esto, creo que nos están dando una golosina con el tema del Mesías, mientras el neomesianismo házaro o askenazi judío está controlando ya el mundo. Sí, hace rato. ¿A través de quién? De la potencia norteamericana. Cumpliéndose también lo que dice la profecía de Daniel, no recuerdo el número, pero está en Daniel, que dice que hay una bestia, una primera bestia, con cuerpo de león, Israel, y con alas de águila, Estados Unidos. Y le fue dado poder. Así es, que es el imperio estadounidense que está reinando hace muchos años. Y que desde la Segunda Guerra Mundial, pues. Y que posteriormente aparecería un cuerno pequeño, que es yo ya no lo pongo ni como Israel, como nación de esta ahí sino el sionismo, ese es el verdadero cuerno pequeño. Y de ahí tiene que salir un líder mundial. Pero cuando ya está el control. Pues no, cuando apenas llegue. No, señor, y eso va más caminado que para dónde. Entonces, hay términos claves, como estábamos explicándolo. Goín, sionismo, gentiles, masonería, francmasonería.
Correcto, estos términos son importantes que los tengamos claros antes de entrar a estudiar los protocolos de los sabios de Sion, porque son muy utilizados en la redacción. Por ejemplo, el término goín, que el singular es goy, es una palabra hebrea que se usa en forma despectiva para referirse a los gentiles, es decir, a las personas no judías, y que significa ganado, o sea, el montón de gente allá. El sionismo, que es un movimiento mundial para el avance y cuidado de los intereses político-económicos de los judíos. Y fíjense ustedes, político-económicos, ahí no han mencionado religión por ninguna parte. Los gentiles, ya lo vimos, son lo mismo que goín. La masonería en la actualidad son sociedades secretas que trabajan misteriosamente en la sombra, empleando toda clase de artimañas subterráneas. En su mayor parte estas organizaciones están integradas por los judíos, tanto en la cúpula como en las distintas jerarquías o grados. Recordemos que los padres de Estados Unidos, los fundadores son masones, claro. Fueron masones todos. La judeo-masonería, como también se le puede llamar. La francmasonería es una organización aristocrática dentro de la masonería, la cual es rica y poderosa. Está protegida por los soberanos y cuyos miembros son admitidos en la corporación luego de una iniciación, seguida de pruebas morales y físicas. Esta secta tiene la discrecionalidad de eliminar secreta o públicamente a quienes no consideran aptos para ingresar a la secta. Claro. Entonces también nosotros podemos llamar a este pueblo askenazi judío neomesiánico como un pueblo secreto. Así como hay sectas secretas, este es un pueblo secreto en sus propósitos. Todo un pueblo. Sí. Ahora, cuando me refiero a pueblo, no estoy hablando al judío ese que está allá en Israel. Al sionismo, que es la ala política neomesiánica en algunos ateos, no ateos, que tienen el dominio mundial. Correcto. El primer protocolo, pero fíjense, miren que apenas vamos a hablar de los protocolos y ya el programa se acabó. No, para entender esto, tenemos, amigos que oyentes, conocer el contexto. Sí. ¿Por qué? Porque a veces repetimos y repetimos y repetimos cosas y estamos en conversaciones de investigación y repetimos, pero muchas cosas no sabemos de dónde vienen. Entonces queremos crear, digamos, como el hábito de que lo que sepamos los contextos históricos para que tengamos una visión más amplia incluso de lo que creíamos saber. Correcto. ¿Qué dice en el resumen el primer protocolo? Dice: el derecho de la fuerza, la libertad no es más que una idea, el libre pensamiento, oro, religión, independencia, el enemigo interior, la multitud, la anarquía, la política y la moral, el derecho del más fuerte, el poder judeomasónico es invencible, el fin justifica los medios, la muchedumbre es ciega, el alfabeto político, principios y bases del gobierno judeomasónico, libertad, igualdad y fraternidad, la aristocracia nueva, cálculo psicológico. Estos son fragmentos de lo que dice el primer protocolo. Este no es el primer protocolo, estos son frases claves que dice el primer protocolo. Ahora, si queremos verlo, aquí lo voy a sacar del escrito, que le digo que pueden descargar ahí de la página web, de nuestra página web de la radio, rcpc.com.co. Hablemos con franqueza, debatiendo el sentido de cada idea y haciendo resaltar por comparaciones y deducciones su explicación. De este modo, expondré el concepto de nuestra política, así como la de los goim. Este es la acta número 1. Es de notar como el número de hombres con instintos perversos supera al de aquellos con instintos nobles. Por tanto, la violencia y la intimidación son preferibles a los discursos elegantes cuando se trata de gobernar al mundo. ¿Cómo te parece? Entonces, esta es una ruta de ellos, ¿sí? La violencia y la intimidación son preferibles a los discursos elegantes cuando se trata de gobernar al mundo. Se ve lo que está haciendo Donald Trump en el Caribe, lo que está haciendo Netanyahu, la fuerza, la violencia, la intimidación, ¿qué es la vaina? Que te doy duro, que te amenazo. Exacto. Ahí está el sionismo.
todo hombre aspira al poder. Y mira, ese es un análisis que hacen de nosotros. Ujú. En lo que hemos grabado desde hace mucho tiempo, desde lo que dejaron los Elohim como enseñanza en la raza humana. Correcto. Todo hombre aspira al poder. Cada uno desearía ser un dictador. Casi todos sacrificarían el bienestar del prójimo para alcanzar sus metas personales. Desde lo pequeño, el que quiere figurar, el que quiere controlar, el que quiere tener incidencia. Exacto. Sí. Desde el que está ahí, por ejemplo, en una asamblea, que quiere ser el que la coordina, el que la Claro. manda, hasta cuando llegan a los... Entonces, sabiendo eso, utilizan eso para comprar. Como dice, Claro. cada hombre tiene su precio. Sí, hay uno que dice que dale poder y sabrás de qué está hecho su corazón. Ok, entonces me parece importante que entendamos esto porque uno podría creer que ellos ejercen ese poder de control mundial porque sí, no. No, y a mí me parece aquí muy importante que lo tengamos en cuenta. Ejercen el poder aprovechando las debilidades del ciudadano, del ser humano. Las fortalezas que ellos tienen están basadas en nuestras debilidades. Por eso, si queremos cambiar esto, tenemos que revisar nuestras debilidades. Fortalecernos. Fortalecernos. Entonces, si nosotros somos comprables porque nos gusta el aplauso, nos gusta el poder, nosotros somos facilitos para caer en todo esto. ¿Qué es lo que ha sometido hasta ahora a esas fieras salvajes y de rapiña que llamamos hombres? Ese es el concepto que se tiene de nosotros. ¿Por quién han estado gobernando hasta el presente? En las primeras épocas de la sociedad estaban dominados a la fuerza bruta y ciega. Después se sometieron a la ley, que en realidad no es otra cosa que la misma fuerza disfrazada. Esta consideración me lleva a deducir que, fijándonos en la ley natural, el derecho reside en la fuerza. La libertad política no es un hecho, pero sí una idea que es necesario saber aplicar cuando conviene a fin de atraer a las multitudes y despojar al partido rival. El problema se simplifica si el referido rival se ha contagiado con las ideas del llamado liberalismo y por amor a esas ideas cede una parte de su poder. Así, nuestra idea triunfa por ley natural. Cuando uno suelte las riendas del poder, otro la hará tomar porque las masas no saben existir sin jefe. El nuevo gobierno toma el sitio del antiguo debilitado por el liberalismo. Entonces, ya sabiendo, por decirlo de una manera así, la psicología del ser humano, Claro. la ambición de poder, utilizan ciertas ideologías que ellos mismos han planteado con sus pensadores, que son de origen también judío, para hacer, digamos, engordar las aspiraciones a través de la política y con ellas, pues, gobernar a los pueblos, pero para su propia conveniencia. Claro. Esa fase de la psicología humana es el elemento fundamental para el control del que quiere este pueblo. Bueno, este pueblo sí, o esta raza, o este Ahí, objetivo. por lo menos, un ejemplo de ese puede ser en el partido que exterminaron aquí en Colombia, que los mataron a todos, la Unión Patriótica. La Unión Patriótica. Bueno, porque se salía del patrón y porque se convertía en una amenaza. Exactamente. Hoy, el poder de los dirigentes liberales ha sido sustituido por el del oro. Alguna vez gobernó la religión, empero la libertad es irrealizable porque nadie sabe servirse de ella con moderación. Basta dejar el pueblo que por algún tiempo se gobierne a sí mismo para que inmediatamente esta autonomía degenere en libertinaje. ¿Sí ve? Y eso es una debilidad del pueblo. Eso es lo que tenemos que mejorar. Eso es lo que ellos aprovechan en generar el control. Sí. Inmediatamente nacen polémicas que no tardan en convertirse en choques sociales. Los estados se desbaratan y pierden su importancia. Y ahí es donde entro en ellos. Claro. De igual, en un país se agote por sus propias convulsiones interiores o por las guerras civiles. En uno u otro caso está perdido. Queda en nuestras manos. Claro. El divide y vencerás hace que nosotros caigamos Claro. fácilmente en sus propósitos. Mira, ejemplo de eso es lo que hicieron en Venezuela. Exacto. El despotismo del capital está eternamente en nuestro poder. Ahí está. Se lo propondremos
al Estado como un único asidero y habrá que sujetarse de este si no quiere caer al despeñadero. Si por liberalismo alguno quisiera convencerme de que estos razonamientos son inmorales, yo le diría, no es inmoral que un Estado proceda sin cuartel contra el enemigo interno que socava sus cimientos, arruina la propiedad y desplaza el orden social de la misma forma que comete el enemigo exterior. En un medio doble o en un medio donde se permitan las discusiones, ningún espíritu sensato estima poder gobernar a las masas con razones y cordura. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que exista masa, una masa desinformada, una masa que no tenga un criterio porque desconoce incluso la historia. Claro. Y ahí es donde entra el poder de control. Y que esto no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de partidos, ni de ideologías. Al final, todos estamos metidos en la misma bolsa y ellos están esperando es precisamente que nos dividamos, que peleemos, que entremos en guerras civiles para tomar control. Y nosotros como unos bobos caemos. Bien. Esta es la primera acta, es más larga, lo que podemos encontrar resúmenes. Sin embargo, hemos querido leer el acta completa para que ustedes se vean animados a leerla toda, ¿sí? Y fomentar a través de este ejercicio la lectura. Porque este protocolo, el 1 y el 2 sobre todo, hablan de que una de nuestras debilidades, y la conocen muy bien, es que nosotros vivimos en la inmediatez del presente y no comprendemos los procesos que la historia nos podría enseñar. Ellos dicen que esa debilidad es fantástica para ellos. Y además que crean relatos a partir de los medios de comunicación que han controlado. Claro. Saben el poder impresionante que tiene la comunicación social, cosa que no ha podido valorar la sociedad en conjunto, pero ellos sí. Y al hacerlo ellos, pues ya han obtenido mayor control en los medios de comunicación. Por lo tanto, muchos de ellos, amigos oyentes, hacen parte de ese juego. Ahora, ellos también contemplan que dentro de esa dinámica humana habrán enemigos. Es decir, en el poder político saltarán personas que intenten destruir su poder, irse contra ellos. Ellos lo saben. Y tienen un plan para cada uno de ellos, el soborno, terminando hasta por el asesinato. Entonces, lo que quiero decir es que tanto en los medios que ellos controlan, medios de comunicación, política, hay gente que ha querido enfrentarlos. Y hay que detectar esas personas que los enfrentan, que utilizan para enfrentarlos y que podemos aprovechar en cada denuncia que se hace. Claro. Sergei Nilus y el otro personaje que tú viste, que hicieron ellos, los enfrentaron. Sí. Y en ese enfrentamiento que surgió, que hoy conozcamos esto. Claro. Entonces, eso es al importante. señor Sergei Nilus lo mataron, pero antes de matarlo ¿cómo es que se dice eso? Que lo torturaron. Lo torturaron. Bueno, entonces, fíjense ustedes, cada vez que alguien se les enfrentó Jesús. Sí. El Sanedrín. Y Huácata. Pero en esa denuncia se aprende quiénes son, cuáles son sus planes. Por lo tanto, siempre hay que estar pendientes. ¿Quiénes de nuestro medio los enfrentan? Porque los han enfrentado. Bueno, nos vamos con esto. La propuesta, amigos, es ir tomando cada acta. Vamos a tomar cada acta los martes de análisis. Vamos a analizar una o dos actas para ver cuál es el plan que se planteó allí y si eso realmente se está viviendo en la actualidad. Si en ese comparativo que vamos a hacer todos los martes encontramos coincidencias, me da mucha pena, pero vamos a tener que concluir de que esta vaina no es un fraude, sino que probablemente tenga mucha verdad. Pero bueno, correcto. Eso lo vamos a determinar estudiando cada uno y lo haremos aquí para ustedes. Sí, y el detalle que tienen estas actas es que fueron un plan creado hace más de 100 años y como todo plan, pues debe irse cumpliendo con el paso del tiempo. Entonces hoy, 100 años después, podemos ir analizando cómo si se cumplió o no se cumplió lo que ellos habían planeado en aquella época. Claro.
Nos dice Lucho, amigo, le faltó mencionar el control de la farmacéutica y de los bienes raíces. Bueno, eso es lo que viene en las actas. Claro. Aquí apenas hicimos una introducción de dónde viene esto, una cosa muy general. Ahora en las actas vamos a ver qué dicen ellos de la salud. Exactamente. Incluso que hablan de los piercing y los tatuajes, porque incluso eso también está ahí. Sí. Bueno, vamos Nos vamos a sorprender. Va a estar muy bueno. Nos vamos a sorprender. ¿Qué dice acá? Sí. Despertemos juntos, dice, el punto es analizar bien todos los protocolos y así podremos conocer mejor cómo se mueven y cuáles son sus intenciones. Esto no es azar. Muy revelador todo esto. Muchas gracias. Qué bueno. Omar Paz nos dice, buenas noches, tanta mezcolanza y distorsión crea división, por lo tanto manipulación. Así es. Entonces hay que entender las diferencias, hay que entender cada cosa para no caer en la confusión, conocer. Ellos se basan en nuestra ignorancia y en nuestra, digamos, esa inmediatez, el modelo de vida que se planteó, eso es lo que nosotros buscamos, y eso es propicio. Correcto. Eso es propicio. Y aquí vamos a terminar, y vea que se lo digo antes de que tiremos todos los martes lo que vamos a tirar, vamos a terminar comprendiendo que nosotros le dimos ventaja a esto. Le estamos dando ventaja, y si no nos ponemos serios, sí, porque uno creería que esto lo hacen ellos porque ellos son poderosos y pueden. No, que nosotros se valen de nosotros. Hemos dado ese poder. Nosotros somos los que le damos poder a esto. Les hemos dado papaya, como decimos aquí en la costa. También nos dice... Elma nos dice, todo lo que aportan Neil y Trini no se desperdicia. Qué bueno. Flor Marina nos saluda, buenas noches, Neil, Trini, a todos en el chat. Nenita nos dice, buenas noches, Neil, Trini, todos los que están conectados aquí aprendiendo, muchísimas gracias. De Diego Rodríguez dice, un ser humano como Tron lo que quiere en este momento es el poder absoluto del mundo y lo intentará. Bueno, y este es un tipo, un candidato número 1 para cumplir los propósitos de las actas, porque tiene ese hambre que forjó desde muy joven. Yo recomendaba que se vieran la película esta sobre Tron. El aprendiz. El aprendiz. Muy buena. Y ahí usted se va a dar cuenta cómo se forja un tipo para que le sea conveniente a esta gente. Sí. Y así como le pasa en esa película al aprendiz, a nosotros, al nivel de nosotros, porque eso no solamente pasa a esos niveles, pasa en todo nivel de la sociedad. Somos los que ejecutamos eso. Correcto. Te pongo un ejemplo. Yo tengo este medio de comunicación. Tenemos 14 años trabajando en esto. 14. ¿Y qué tal si llega alguien algún día y me propone que deje de trabajar acá porque hay un puesto, una vacante en un medio de comunicación oficial, tradicional, y me voy a ganar una plata impresionante? Como yo te cuente a ti, de mi pareja, mi esposa, ella me va a decir, oye, pero está bueno el sueldo. Ya no pasaríamos las necesidades que a veces pasamos, ¿no? Y yo, oye, sí, y que aquí no se gana nada y tal. Bueno, vamos para allá. Y acepto el trabajo. Donde yo me siente con mis talentos a ejercer. Yo digo, bueno, vamos a hablar de los protocolos. Vamos a... ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué va a hablar usted aquí de eso? No, vamos a mostrar esto que está pasando así. No, usted no puede hablar de eso. Usted tiene que hablar de esto. Aquí está el libreto de lo que usted tiene que decir. Y después me dicen, como hagas esto, asciendes. Uy, como yo tenga ese hambre de plata y reconocimiento, haciendo y haciendo y haciendo. Y después soy de los que expone el relato y a través del relato engaño a la población. Claro. Y mientes. ¿Y de qué se derivó? De una hambre mía, de una necesidad interior mía. Como ellos dicen, nosotros conocemos el hambre de poder que tiene el ser humano. Entonces hay una vaina metida en nosotros que si no la transformamos, nosotros traemos todo esto. Claro. Y eso es lo que le pasa a los periodistas de los grandes medios de comunicación. Todos. Sí. Todos están ahí por plata, reconocimiento. Miren cuánto ganarán sus mansiones, sus automóviles, la influencia, donde se reúnen los cócteles que van. Y eso le gusta al ser humano. Claro. Eso le gusta al ser humano. Es más, uno lo dice, joda, bacano esa gente, chévere esa gente, todo lo que hace. Por eso. Claro. Entonces, por eso que dicen, todo hombre tiene un precio. Claro. Y por eso es que te dicen ahí en los protocolos que ahí no hay libertad.
Exacto. O sea, si tú estás ahí metido con ellos, pierdes tu libertad. Claro. Y el ser humano cambia eso. Por comodidad, Por oro, por reconocimiento, por plata, por poder, por aplauso, por fama. Sí. Entonces, nosotros somos los que ejecutamos ese plan. Porque ellos son menos que nosotros. ¿Quiénes son los que le dan la fuerza al plan? Nosotros. Entonces, por eso, cuando se habla de la transformación, es para eso. Claro. Porque si llega el tipo acá y me dice, Neil, venga, para que se venga para tal radio, para tal televisora. Déjame mi RCPC. Alguna vez alguien me decía, todos los seres humanos o todas las personas tienen honestidad, pero la honestidad de cada persona tiene un precio. Así es. Y esa es una realidad. Es una realidad. De pronto usted nunca le han puesto la plata. Exacto. Y usted dice, no, yo no. El día que se la pongan, sí. Y usted, como hay gente que lo ha hecho, porque no voy a decir que no lo ha hecho, hay gente que ha visto la oportunidad y tal, y hay dice, unos que tienen un precio bajo, otros tienen un precio alto, muy pero alto, lo sí. tienen. Claro, entonces, y ellos lo saben. Entonces, por eso es el trabajo interior. Sí. Al final, ¿quiénes traen los propósitos sionistas al mundo? Los seres humanos inconscientes. Sí. Bueno, nos vamos, Trini. Nos vamos todos acá. Recuerden que el martes, estamos de lunes a viernes, solo que los martes me acompaña Trini en los martes de análisis. Vamos a tomar cada protocolo, 1 o 2, vamos a leerlos, vamos a sacar qué hay allí, lo exponemos, vemos y comparamos con la historia, Exacto, con el presente. con ejemplos reales. Y yo, no, esto no es verdad, no se está cumpliendo, esto es exagerado. O no, mira, sí, por esto y lo esto. Claro, claro. Y con eso finalizamos. Bueno, amigos, ¿algo más? Bueno, como ya saben qué es lo que viene en los futuros programas, los invitamos a que vayan leyendo con nosotros esos protocolos y nos dejan en la caja de comentarios, sus ejemplos, sus opiniones para compartirla acá y hacer de esto algo más ameno. Sí, recuerden regalarnos el me gusta, ¿no? Suscríbanse al canal, activen la campanita, las notificaciones, compartan a otras personas si les parece interesante el tema y nos vemos mañana nuevamente, miércoles a las 8 en vivo y con Trini el próximo martes con otra acta, porque esto va a estar bueno. Bueno. Aquí, en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao, chao. Chao. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.